Bienvenido a Salud con Datos, el canal en el que traducimos los últimos estudios médicos revisados por expertos en orientaciones claras y prácticas para que puedas tomar decisiones verdaderamente informadas sobre tu salud. 3 de los 5 medicamentos que voy a compartir contigo no requieren receta médica. Puedes entrar ahora mismo en cualquier farmacia y comprarlos directamente de la estantería. Eso es precisamente lo que los hace tan peligrosos para cualquier persona mayor de 60 años. Porque cuando algo es fácil de conseguir, dejamos de tratarlo como un medicamento. Lo tratamos como si fuera inofensivo. Y para un cuerpo que ha superado la barrera de los 60, esa suposición puede marcar la diferencia entre la independencia y una cama de hospital. Aquí hay algo que la mayoría de los médicos no explican con suficiente claridad durante una consulta de 15 minutos. El cuerpo humano procesa los medicamentos de una manera fundamentalmente diferente después de los 60. Tus riñones filtran los fármacos del torrente sanguíneo más lentamente. El hígado metaboliza los compuestos a una fracción de la velocidad que lo hacía hace 20 años. El cerebro se vuelve mucho más sensible a los sedantes y a los compuestos anticolinérgicos. Una dosis que era segura para usted a los 55 años, ahora puede provocar caídas, deterioro de la memoria, daño renal y deterioro cognitivo, lo que se confunde con un Alzheimer precoz. Hoy voy a hablar de 5 medicamentos específicos que ilustran este problema con mayor claridad que cualquier otro. Los 5 figuran en los criterios Beers de la Sociedad Americana de Geriatría, la lista revisada por médicos y actualizada periódicamente de fármacos considerados potencialmente inadecuados para las personas mayores. No se trata de medicina marginal, es la geriatría convencional, llegando por fin a las personas que más la necesitan. Ahora veamos estos 5 medicamentos y lo que es más importante, ¿qué hacer si usted o un ser querido está tomando alguno de ellos actualmente? La primera categoría son las benzodiazepinas. Probablemente reconozca más los nombres comerciales que la clase de fármacos: Xanax, Valium, Ativan, Klonopin. Se recetan principalmente para la ansiedad y el insomnio. Funcionan a corto plazo. Esa eficacia es parte del motivo por el que se utilizan tan ampliamente y parte del motivo por el que son tan problemáticos para las personas mayores. A partir de los 60 años, la sensibilidad del cerebro a las benzodiazepinas cambia significativamente. Como el hígado metaboliza estos fármacos más lentamente, se acumulan. Una dosis destinada a ayudarle a dormir a las 10 de la noche puede seguir afectando a su coordinación cuando se levante a las 3 de la madrugada para beber un vaso de agua. Múltiples revisiones sistemáticas confirman que el uso de benzodiazepinas se asocia con un riesgo sustancialmente mayor de caídas, con lesiones en las personas mayores, caídas lo suficientemente graves como para requerir hospitalización. Las caídas son la principal causa de lesiones mortales en adultos mayores de 65 años en Estados Unidos. No estamos hablando de un efecto secundario menor. Y más allá del riesgo de caídas, las benzodiazepinas deterioran sistemáticamente la memoria, la atención y la función ejecutiva en las personas mayores, incluso cuando éstas sienten que se han adaptado a la medicación. La Sociedad Americana de Geriatría incluye explícitamente toda la clase de las benzodiazepinas en los criterios Beers, como fármacos que deben evitarse en las personas mayores. Si actualmente te han recetado Xanax, Ativan o Valium, por favor, no dejes de tomarlos de forma repentina. La interrupción brusca puede provocar graves síntomas de abstinencia, incluyendo convulsiones. Esto es algo que debes hablar con tu médico para acordar una reducción gradual supervisada. Y en unos minutos te diré exactamente qué debes llevar a esa cita. Comenta a continuación ahora mismo. ¿Tú o alguien de tu familia está tomando actualmente alguno de los medicamentos que he mencionado o que voy a mencionar? Comenta sobre la lista. Quiero ver hasta qué punto está realmente extendido esto. El segundo medicamento de esta lista sorprende de verdad a la gente, porque cuesta $6 en cualquier farmacia. La difenhidramina, que se vende como Benadryl para las alergias y como principio activo para dormir en Zail, Unisom y Tylenol PM. Millones de personas mayores lo toman todas las noches, convencidas de que si se vende sin receta debe de ser seguro.
No lo es, no después de los 60. La difenidramina es uno de los fármacos anticolinérgicos más potentes disponibles sin receta. Anticolinérgico significa que bloquea la acetilcolina, el principal neurotransmisor que utiliza el cerebro para la memoria y el aprendizaje. Interferir con esa sustancia química todas las noches durante meses o años tiene graves consecuencias. Un estudio de cohorte prospectivo de referencia publicado en JAMA Internal Medicine en 2015 siguió a 3.434 adultos de 65 años o más durante más de 7 años. Los investigadores encontraron una clara relación dosis-respuesta entre el uso acumulado de fármacos anticolinérgicos y el riesgo de demencia. Las personas en la categoría de mayor consumo tenían un 54% más de riesgo de desarrollar demencia en comparación con los no consumidores. Los fármacos anticolinérgicos más comunes en ese estudio eran antihistamínicos de primera generación, exactamente como la difenidramina. Un estudio de 2019 publicado en la revista de Medicina Interna de la JAMA, que analizó a casi 60.000 pacientes con demencia, corroboró esos hallazgos. Las pruebas han seguido acumulándose cada año desde que Eleanor tenía 61 años y llevaba casi 5 años tomando 2 comprimidos de Benadryl cada noche. De hecho, su médico se lo había recomendado para dormir. A lo largo de esos años, su familia la vio volverse cada vez más olvidadiza. Preguntas repetidas, confusión en lugares familiares, pérdida de palabras. A mitad de una frase, un nuevo geriatra revisó su lista de medicamentos y señaló inmediatamente la difenidramina. Durante los 7 meses siguientes a dejar de tomarla, bajo supervisión médica, los resultados de las pruebas cognitivas de Eleanor se estabilizaron y mejoraron parcialmente. Su hija me dijo que fue como recuperar una parte de su madre. El cambio fue notable. El siguiente medicamento es uno al que recurren decenas de millones de personas mayores en el momento en que les duelen las rodillas o la espalda, y el daño renal que provoca se desarrolla de forma silenciosa, sin un solo síntoma, hasta que ya está avanzado. No se vayan. El tercer medicamento es el ibuprofeno y el Proxen, que se comercializan como Advil, Motrin y Allie. Estos antiinflamatorios no esteroideos son la primera respuesta al dolor en la mayoría de los hogares. Para un uso ocasional en adultos jóvenes, suelen ser manejables. Para un uso habitual en adultos mayores de 70 años, el perfil de riesgo cambia por completo. Los riñones son los responsables de filtrar estos fármacos del torrente sanguíneo. A partir de los 60 años, la función renal suele haber disminuido entre un 40% y un 50% en comparación con la edad adulta temprana. Cuando el ibuprofeno circula en un organismo con una función renal ya reducida, permanece mucho más tiempo, afecta con mucha más intensidad y daña progresivamente el tejido responsable de su eliminación. La actualización de 2023 de los criterios de la Sociedad Americana de Geriatría reforzó específicamente la necesidad de ajustes de dosis de los AINE basados en la función renal, reconociendo la frecuencia con la que esta clase de fármacos causa lesión renal aguda. En los adultos mayores, el riesgo gastrointestinal es igualmente grave. El revestimiento del estómago se vuelve más frágil con la edad y los AINE deterioran directamente su barrera protectora. Según los NIH, las personas mayores que toman AINE con regularidad tienen entre 3 y 5 veces más probabilidades de sufrir una hemorragia gastrointestinal grave que los usuarios más jóvenes. Y esas hemorragias son mucho más peligrosas en personas mayores de 70 años, especialmente para quienes padecen enfermedades cardíacas o hipertensión. Los AINE, además, elevan la presión arterial y aumentan la retención de líquidos, lo que eleva el riesgo de insuficiencia cardíaca. Esta es la triple amenaza que hace que el ibuprofeno y la naproxeno sean especialmente peligrosos, como hábito diario o casi diario a partir de los 70 años. Cuéntame en los comentarios, ¿tomas actualmente ibuprofeno o naproxeno para el dolor? Comenta sí o no a continuación. Porque te voy a decir qué funciona mejor para el dolor articular en personas mayores sin ninguno de estos riesgos. Lo veremos en breve. Este es exactamente el tipo de análisis basado en datos y centrado en el paciente que impulsa todo lo que hacemos. Y es por eso que comprender su lista de medicamentos
es una de las decisiones de salud más importantes que puede tomar. El cuarto medicamento se receta a unos 10 millones de estadounidenses al año para dormir. El Zolpidem se comercializa como Ambien. La FDA emitió un comunicado de seguridad específico sobre este fármaco y las personas mayores, señalando que los pacientes de edad avanzada pueden presentar concentraciones sanguíneas de Zolpidem mucho más elevadas a la mañana siguiente de tomarlo en comparación con los usuarios más jóvenes que toman la misma dosis. Esto significa que siguen farmacológicamente sedados cuando se despiertan sin saberlo. Se sienten como de costumbre, no se sienten drogados, pero su coordinación y su tiempo de reacción se ven comprometidos. Las investigaciones concluyen sistemáticamente que el uso de Zolpidem se asocia con un riesgo casi 2 veces mayor de fractura de cadera en las personas mayores. Las fracturas de cadera en adultos mayores de 60 años conllevan una tasa de mortalidad al año del 20 al 30%. Esto significa que hasta 3 de cada 10 personas mayores que se fracturan la cadera pueden no sobrevivir al año siguiente, a menudo debido a complicaciones como coágulos sanguíneos o neumonía durante la recuperación. Y hay un problema adicional. El Zolpidem suprime las fases reparadoras profundas del sueño, al tiempo que aumenta las fases de sueño más ligero. Así que te duermes más rápido, pero te despiertas menos descansado, lo que lleva a un uso continuado, a dosis más altas y a la dependencia. No resuelve nada, simplemente cambia la forma del problema. El quinto medicamento sorprende a más gente que cualquier otro de esta lista. Los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, Piloc, Nexium, Prevacid, se encuentran entre los fármacos más recetados del mundo, y para un uso a corto plazo de 4 a 8 semanas son adecuados y eficaces para el reflujo ácido y las úlceras de estómago. El problema es que la mayoría de las personas mayores no los toman durante 8 semanas. Los llevan tomando años, a veces décadas, sin ninguna reevaluación. El uso prolongado de IBP después de los 60 agota silenciosamente 2 nutrientes fundamentales. En primer lugar, la vitamina B12. El ácido estomacal es esencial para absorber la B12 de los alimentos. Si se suprime ese ácido durante años, la absorción de B12 se reduce drásticamente. Una investigación publicada en JAMA reveló que el uso prolongado de IBP se asociaba con un riesgo un 65% mayor de deficiencia de vitamina B12 en las personas mayores. Una deficiencia grave de vitamina B12 provoca neuropatía periférica, es decir, hormigueo y entumecimiento en manos y pies, así como un deterioro cognitivo que se asemeja a la demencia. En segundo lugar, el magnesio. La FDA emitió una comunicación específica de seguridad advirtiendo sobre la hipomagnesemia, es decir, unos niveles peligrosamente bajos de magnesio en los usuarios de IBP a largo plazo. Los niveles bajos de magnesio afectan al ritmo cardíaco y a la transmisión nerviosa de formas que agravan otros riesgos cardíacos y neurológicos en los adultos mayores. Robert tenía 66 años. Llevaba 9 años tomando omeprazol, recetado originalmente para una úlcera que se había curado hacía mucho tiempo. Había estado viviendo con un entumecimiento severo en los pies y lo que su familia llamaba una niebla de la que no podía deshacerse. Sus niveles de vitamina B12 resultaron ser críticamente bajos. Su geriatra le retiró el IBP de forma gradual a lo largo de 8 semanas. Inició una terapia agresiva de reposición de vitamina B12 y cambió el tratamiento del reflujo por cambios en la dieta y una medicación alternativa más segura. 4 meses después, los síntomas neurológicos estaban mejorando claramente. 9 años de una prescripción que ya no era necesaria, detectados con una revisión exhaustiva de la medicación. Esto es exactamente lo que hay que hacer después de ver esto. En primer lugar, anota todos los medicamentos que tomas, tanto con receta como de venta libre. Sí, incluye el Benadryl, el Advil, el Priloc. Que sea de venta libre no significa que sea seguro. Segundo, lleva esa lista a tu médico y solicita específicamente una revisión de medicación geriátrica, pidiendo que se evalúe según los criterios BERS de la Sociedad Americana de Geriatría. Esas palabras exactas serán reconocidas de inmediato. Tercero, para el dolor,
pregunta a tu médico sobre el paracetamol como alternativa de primera línea. Es significativamente más seguro para los riñones y el tracto gastrointestinal en personas mayores en la dosis correcta. No más de 3.000 miligramos en total al día para adultos mayores de 55 años. En cuarto lugar, para el sueño, pida que le deriven a terapia cognitivo-conductual para el insomnio, conocida como CBTI. Los estudios demuestran sistemáticamente que supera a todos los medicamentos para dormir en cuanto a resultados a largo plazo, sin interacciones farmacológicas, sin dependencia y sin deterioro matutino. En quinto lugar, si lleva más de 6 meses tomando un inhibidor de la bomba de protones, IBP, pregunte a su médico si todavía lo necesita y si le han revisado recientemente los niveles de vitamina B12. Una advertencia de seguridad fundamental antes de terminar: no deje de tomar ningún medicamento recetado sin consultar primero con su médico. La abstinencia de benzodiazepinas sin supervisión médica puede provocar convulsiones potencialmente mortales. Y para cualquier persona que padezca una enfermedad cardíaca, renal o que tome múltiples medicamentos recetados simultáneamente, cualquier cambio en la medicación requiere una supervisión médica cuidadosa y coordinada. Estos 5 medicamentos no son automáticamente peligrosos para todas las personas en todas las situaciones, pero en adultos mayores de 60 años, si se usan a largo plazo sin una reevaluación, las investigaciones son concluyentes. Tu cuerpo ha cambiado desde que empezaste a tomar algunos de estos fármacos. Es posible que tu lista de medicamentos necesite actualizarse. Deja un comentario a continuación con una de estas 3 cosas. Comenta: revisa mi lista si vas a comprobar tus medicamentos hoy. Comenta tu edad y sobre cuál de estos 5 medicamentos quieres preguntar a tu médico. O comenta que vas a compartir esto si se lo vas a enviar a un padre o a un ser querido que necesite verlo. Suscríbete, porque la semana que viene hablaré de 5 combinaciones de suplementos que son silenciosamente peligrosas para las personas mayores, incluidas combinaciones que se venden juntas en el mismo frasco, como si fueran perfectamente seguras. Y recuerda, en Salud con Datos, el conocimiento es tu receta más poderosa, así que comparte este vídeo, protege a tus seres queridos y nos vemos en el próximo.